Los puntos a tratar en este webinar es una introducción, una clasificación de los equipos, celdas MTW, arrancadores a tensión reducida, toda la especie de arrancadores en la clasificación de media tensión, como son los MBW01 y MBW3000, arrancadores suaves SSW7000, y el punto número 7 sería lo que es la parte de servicio. Antes que nada, esto es WEG, soluciones completas para la industria a la velocidad que el mercado exige. Todos los días, en todos los segmentos de mercado, de pequeños sistemas a grandes proyectos, siempre atenta a los detalles, proactiva en la resolución de problemas y en la relación con los clientes. WEG está presente en todo el mundo, con fábricas, sucursales comerciales, una amplia red de asistencia técnica y de alguna forma en nuestro día a día. Con tecnología en los procesos de producción de los más variados productos. Con tal responsabilidad, WEG mantiene su enfoque en las personas y en la preservación del planeta. Por eso, invierte en tecnología para desarrollar soluciones cada vez más eficientes que promueven la sostenibilidad a cualquier hora, en cualquier lugar. Transformando energía en soluciones para su empresa. Los 5 sectores de negocios que WEG maneja son energía, pinturas, motores, automatización, transmisión y distribución. La línea de media tensión en el cual nuestro webinar el día de hoy se enfoca es a lo que es la distribución, a lo que es la automatización y el control de motores en media tensión. El mantenimiento preventivo, introducción. El mantenimiento preventivo es un tipo de mantenimiento cuya ejecución se planea de manera previa con el objetivo de prolongar la vida útil de una máquina o una instalación. Puede comprender actividades como la limpieza, ajuste, reemplazo o lubricación de piezas. El principal objetivo del mantenimiento preventivo es anticiparse a fallas o reparaciones antes de que ocurran o se averíe la máquina. Finalmente, para la realización de un mantenimiento preventivo es necesario contar con distintos tipos de información que van desde datos técnicos de la maquinaria hasta tiempos de funcionamiento, entre otros. De esta manera, se podrán realizar la planificación de los mantenimientos antes de que ocurran inconvenientes y optimizando el tiempo y los recursos de la empresa. Las características principales del mantenimiento preventivo son las siguientes. Se realiza de forma periódica y rutinaria. Es un tipo de mantenimiento cuyas tareas y presupuestos son planificadas. Tienen un tiempo de inicio y un tiempo de culminación. Se realizan en condiciones de control total para evitar accidentes mientras el equipo está parado. Se busca anticipar las futuras fallas o daños de los equipos. El fabricante generalmente recomienda cuándo hacerlo a través de manuales técnicos. Las actividades que se realizan siguen un programa previamente elaborado. Ofrece la posibilidad de actualizar la configuración técnica de los equipos. Esto es muy importante
Antes de realizar cualquier actividad de mantenimiento o intervención a cualquier equipo eléctrico o maquinaria, se debe de seguir los protocolos y procedimientos de seguridad para llevar a cabo el procedimiento de bloqueo y candadeo de las fuentes de energía que cada empresa establece y exige como normas seguras. Clasificación. El Centro de Control de Motores de Media Tensión, o CCMs, se clasifican de la siguiente manera: arrancadores a tensión plena y arrancadores a tensión reducida. Los arrancadores a tensión plena o celdas de distribución MTW, tenemos los modelos MTW03, MTW04 y MTW05. Dentro de los arrancadores a tensión reducida, tenemos los variadores de frecuencia o convertidores de frecuencia MBW01, MBW01C o compacto y el MBW3000. Arrancador suave. El arrancador suave tenemos el modelo SSW7000 o Soft Starter WEG 7000. También se contemplan los rheostatos líquidos como un arrancador a tensión reducida, salvo que WEG aún no cuenta con un rheostato de la propia marca para los arrancadores o para el uso de arrancador para los motores de rotor de vanado o de anillos rozantes. WEG integra rheostatos líquidos de otras marcas y el cliente, debido a sus exigencias o el tipo de proceso de la aplicación donde va a ser requerido el motor de rotor de vanado, el rheostato líquido va a ser seleccionado de acuerdo a esas características. Puede ser rheostato líquido en agua o rheostato líquido en aceite. MTW, conjunto de maniobra de media tensión. Sus características. Las celdas de media tensión MTW03 ofrecen una versatilidad y flexibilidad, máxima continuidad del servicio, fácil inspección y mantenimiento, fácil ensamble y conexionado, dimensiones reducidas, cuidadosa selección de materiales, normalización, arco resistente, seguridad del personal, en conformidad con las normas internacionales, pueden ser americana o europea, resistentes al arco interno, maniobra mediante interruptor extraíble. Mantenimiento preventivo recomendado a usuarios. Al menos 2 veces al año, la inspección debe realizarse en el cubículo, haciendo hincapié en los siguientes puntos. Realice una inspección visual completa. Verifique que todos los indicadores, medidores, instrumentos funcionen correctamente. Compruebe el funcionamiento de las resistencias y los termostatos si se utilizan. Compruebe si hay ruidos o vibraciones inadecuadas que puedan aflojar las conexiones atornilladas. Compruebe si hay evidencias de humedad. Compruebe si hay un olor anormal. Inspección anual. Además de la inspección semestral, se recomienda realizar la siguiente inspección: mantenimiento una vez al año, o tan pronto como sea necesario, debido a las condiciones y normativas locales. Las conexiones atornilladas deben estar apretadas. La decoloración, la corrosión excesiva y el aislamiento seco pueden indicar sobrecalentamiento en las conexiones. Compruebe todas las conexiones de cableado y soportes. Inspeccione el cableado de control en busca de signos de desgaste y daño. Reemplazar cuando las condiciones estén en duda.
Examine la resistencia y otros dispositivos sujetos a sobrecalentamiento. Abra todas las puertas con bisagra y retire las cubiertas atornilladas. Limpie las superficies aislantes. Retire y limpie todos los componentes extraíbles. Es importante consultar los manuales respectivos del disyuntor y contactor y o seccionador antes de limpiar los contactos. Limpie la parte fija del subcubículo con un paño limpio. Puede usar aire comprimido seco para áreas de difícil acceso. Retire todas las cubiertas de los paneles. Verifique los cableados y conexiones. Limpie los contactos de los relés y los interruptores cuando sea necesario. Vuelva a colocar las cubiertas. Inspeccione los mecanismos de elevación de los componentes, si se utiliza. Para un funcionamiento normal, utilice lubricante. En lugares con exceso de polvo, use lubricante sólido. Y siga las recomendaciones del proveedor para cada equipo individual. Inspección bianual. Además de la inspección anual, se recomienda realizar la siguiente inspección y mantenimiento una vez cada 2 años o tan pronto como sea necesario, debido a las condiciones normativas locales. Limpiar los contactos fijos del disyuntor y o contactor. Siga las recomendaciones del fabricante. Verifique el cableado de bajo voltaje en busca de signos de coloración causados por el calentamiento o el calentamiento por fricción. Verifique si el aislamiento del circuito primario contiene algún elemento contaminante. Limpie el aislamiento con paño seco, aire comprimido seco o, si es necesario, con algún solvente. Verificar la calibración de los relés de protección. Esta actividad también es muy importante, ya que de eso depende la protección en caso de que la celda esté protegiendo algún transformador, algún motor o algún circuito de distribución. Siga las recomendaciones para cada componente individual. La reparación o sustitución de equipos esenciales debe realizarse bajo la supervisión de los fabricantes. Aquí tenemos una imagen transversal de los componentes que integran la celda o las celdas MTW. En el primer punto tenemos el compartimento de baja tensión. El compartimento de baja tensión se conectan o interconectan los circuitos de control para la operación de la celda. Está instalado también el relevador de protección y todos los circuitos adicionales a la celda. En el punto número 2, el compartimento del contactor 1. En el caso de que la celda pueda alojar 2 o más contactores o disyuntores extraíbles, se tendrá la capacidad suficiente para mantener alojados ambos dispositivos móviles. El punto número 3, compartimento del contactor 2. En el caso de que la aplicación o el requerimiento sea necesario. En el punto número 4, compartimento de las barras principales, que es la cometida para lo que es el disyuntor extraíble número 1. El punto número 5, compartimento de los TCs y cableado de salida, ya sea para el motor, para el transformador o para el circuito de distribución. El punto número 6, compartimento de las barras principales para el disyuntor número 2. El punto número 7, compartimento de TCs y cables de salida
del disyuntor número 2. Y por último, tenemos el ducto para salida de gases en caso de que se generen algún tipo de gas producido por la maniobra de estas celdas. En esta imagen se muestra la parte trasera de las celdas. Podemos ver el ingreso o la entrada de los cables de cometida que alimentan al disyuntor. Y en la parte inferior podemos ver los TCs y cables de salida, ya sea para un motor, para un transformador o para un circuito de distribución. En esta imagen observamos la parte frontal de las celdas y el tipo de disyuntores móviles o interruptores. El chasis o bastidor de alojamiento del interruptor móvil. Estos van a depender del tamaño de acuerdo a la capacidad del circuito. Relevadores de protección. Los relevadores de protección que integra WEG normalmente son de la fabricación CEL. Pueden integrarse relevadores marca General Electric, Siemens, ABB, según sean las exigencias del cliente. Bueno, continuando, entramos a lo que son arrancadores a tensión reducida, convertidores de frecuencia, media tensión y arrancadores suaves. Primer punto, tenemos los variadores de frecuencia de media tensión, modelo MBW01 y MBW3000. Cada uno de estos variadores son de media tensión, pero con diferente configuración, diferente fabricación. Y ahorita explicaremos cada uno de ellos. El convertidor MBW01 es un convertidor de frecuencia de media tensión BSI, Voltage Source Inverter, en topología de 3 a 5 niveles, en voltajes de 2.3 hasta 4.16 kilovolts, o 5 o 9 niveles, de 6 hasta 6.9 kilovolts, altamente fiable y robusto, diseñado con tecnología de última generación, para accionamiento de motores eléctricos de inducción o motores síncronos. Posee un número mínimo de semiconductores de potencia, lo que permite tener un producto altamente eficiente y fiable. Actualmente, el convertidor MBW01 está en su generación número 3. Este tipo de convertidor, desde la generación 1 hasta la generación 3, ha mostrado un desempeño eficiente y tiene una confiabilidad muy grande. El convertidor de frecuencia MBW3000 es un inversor de media tensión y fue desarrollado utilizando la topología CHB, Cascade Edge Bridge, utilizando el conocimiento previo del MBW01, producto en constante actualización con más de una década de aplicación en el mercado. La estructura de un variador CHB cuenta con celdas de alimentación de baja tensión conectadas en serie
alimentada por un transformador desfasador de entrada con un número de secundarios igual al número total de celdas del sistema, como se ilustra en la figura que está a la derecha. El número de celdas va a depender de la capacidad del convertidor y dependiendo del número de celdas va a ser el número de secundarios del transformador. El mantenimiento preventivo recomendado a usuarios finales de estos equipos de convertidores de frecuencia colabora para identificar anticipadamente posibles futuras fallas y reducir el tiempo de parada. Y también colabora para identificar si el equipo está siendo utilizado dentro de sus límites mecánicos, eléctricos y ambientales. Para asegurar el buen funcionamiento del variador y la vida útil de sus componentes, además de una instalación conforme a los requisitos descritos en el manual, es preciso mantener el producto siempre limpio. Advertencias y peligro. Solamente personal calificado y familiarizado con el MBW01 o 3000 y equipos asociados deben de realizar el mantenimiento. Todas las instrucciones de seguridad contenidas y o definidas por normativas locales deben de ser seguidas antes de ser manipulado. Siempre desconecte las redes de alimentación, potencia y auxiliares antes de tocar cualquier componente eléctrico o electrónico asociado al variador o VFD. Altas tensiones y partes girantes o ventiladores pueden estar presentes incluso después de desconectar la alimentación. Para abrir o acceder a los tableros de media tensión, siga todos los procedimientos de energización segura. Siempre conecte la carcasa del equipo a la tierra o puesta a tierra en el punto adecuado. No seguir las instrucciones de seguridad puede resultar en muerte o daño al equipo. Esto es muy importante a la hora de intervenir un equipo de media tensión, ya sea un convertidor de frecuencia, una celda de media tensión o un arrancador suave. Las rutinas de mantenimiento preventivo pueden ser limpieza o sustitución de filtros de aire por lo menos cada 3 meses, ya que depende de la limpieza de estos filtros para eficientar la operación del convertidor de frecuencia. Remueva todos los filtros del tablero, límpielos con soplador de aire o aire comprimido, o bien lávelos con detergente neutro, secándolos bien antes de instalar nuevamente en el tablero. Sustituya todos los filtros en caso de que la limpieza no sea eficiente. Se deben lavar siempre y cuando el contaminante al cual están sometidos los convertidores sea un contaminante en vapor o líquido, porque al sopletearlo o al limpiarlos con aire no será suficiente liberarlos y es necesario o lavarlos o reemplazarlos para tener una eficiencia en la ventilación y la operación del convertidor de frecuencia, ya que estos convertidores disipan una gran cantidad de calor. Ventiladores extractores. Eliminar polvo depositado en sus aletas con aire comprimido. Para realizar esta actividad es necesario retirar las cubiertas de cada unidad de ventilación. Se deben de inspeccionar y asegurar el buen funcionamiento de esto, ya que de esto depende de que el convertidor de frecuencia opere
eficientemente. Cableado. Hay que verificar visualmente los cableados de control y de potencia que estén en buenas condiciones y sobre todo bien torqueados para evitar fallas o advertencias de mal funcionamiento del equipo. Limpieza de paneles internos. La limpieza de polvo depositado en las partes internas de los tableros de control y potencia se deben de retirar en caso de que sea necesario, o bien en caso del grado de contaminación que exista dentro del cuarto eléctrico o CCM. Una vez terminadas las rutinas de mantenimiento e inspección, se deben asegurar que no se olvidó dentro de los paneles ningún objeto o herramienta. Cerrar las puertas de los paneles usando el método de conexión seguro. Encender el circuito de control del VFD y esperar el momento del arranque. Observar que durante el arranque o puesta en operación no se presenten alarmas o fallas. En caso de ocurrir eventos, verificar en el manual el significado de la falla y no rastrear ningún testigo hasta leer el diagnóstico de la falla. Informar asistencia técnica para recibir asesoría y soporte en el caso de que sea requerido. Substarters. El Substarter SSW7000 y SSW7000C o compacto. El SSW7000 fue desarrollado para controlar el arranque, paro y para proteger motores de inducción trifásica de media tensión, evitando los choques mecánicos con la carga, cortocircuitos y evitar daños en los devanados del motor. Se ilustra el diagrama de potencia del arrancador o la constitución del arrancador, que consta de un seccionador, un fusible, un conductor principal, un contactor de bypass y lo más importante, los módulos de potencia, así como sus componentes de medición, como son los TCs. Peligro. Advertencias. Solamente personal calificado y familiarizado con el SSW7000 debe realizar el mantenimiento de este equipo. Todas las instrucciones de seguridad contenidas y o definidas por normativas locales deben ser seguidas. Siempre desconecte las redes de alimentación, potencia y auxiliares antes de tocar cualquier componente eléctrico asociado al arrancador SSW7000. Para abrir o acceder a los tableros de media tensión, siga todos los procedimientos de desenergización segura. Siempre conecte las carcasas del equipo y asegúrese que está el equipo puesto a tierra en el punto adecuado. No seguir las instrucciones de seguridad puede resultar en muerte o daño al equipo. No ejecute ninguna prueba de tensión aplicada en el arrancador. Si es necesario, consulte a WEG. Para evitar problemas de mal funcionamiento ocasionados por condiciones ambientales desfavorables, tales como altas temperaturas, humedad, suciedad, vibración, o debido al envejecimiento de los componentes, son necesarias inspecciones periódicas
en los arrancadores y en las instalaciones. El intervalo de mantenimiento preventivo del arrancador suave será de acuerdo con el grado de contaminación de la sala eléctrica. Puede ser de 6 a 12 meses aproximadamente. Para asegurar el buen funcionamiento del arrancador y la vida útil de sus componentes, además de una instalación conforme a los requisitos descritos en el manual, es preciso mantener el producto siempre limpio. Las conexiones atornilladas deben de estar apretadas, ya sean de potencia o de control. La decoloración, la corrosión excesiva y el aislamiento seco pueden indicar sobrecalentamientos en las conexiones. Es importante también identificar estos puntos. Compruebe todas las conexiones de cableado y soportes. Inspeccione el cableado de control en busca de signos de desgaste y daño. Reemplazar cuando las condiciones estén en duda. Sí, en el diagrama abajo muestra los puntos de las conexiones de potencia, las cuales es importante monitorear para el buen funcionamiento del equipo. El arrancador suave está compuesto por como decía, como un interruptor o desconectador de carga, seccionador, que es en la parte superior. TCs para falla tierra, TCs para medición de corriente, transformador de control de alimentación de 4160 a 120 volts de corriente alterna. Fusibles de media tensión, régimen R. Módulo de control de media tensión, CSM 7000. Contactor de línea o principal. Contactor de bypass. Módulos de potencia, SSW7000 o UPS SW7000. Terminables para cables de motor y barras del bus de tierra. El mantenimiento preventivo para este equipo consta de limpiar el cuerpo del panel con un paño seco, aire comprimido seco o, si es necesario, aspirar en los lugares más alejados. Verificar el estado de los fusibles de potencia, así como el mecanismo indicador del fusible abierto. Se debe inspeccionar conexiones de acometida, así como el mecanismo conectador de cuchillas. Este debe de funcionar correctamente. Para la verificación del seccionador de cuchillas se debe desconectar la fuente principal que alimenta el panel del arrancador SSW7000. Estas actividades deben ser realizadas y supervisadas por personal calificado. El panel de control SSW7000 serán verificadas y reportadas las conexiones. En el caso de existir contaminación, utilizar aire seco o aspirar a superficies con concentración de contaminantes sólidos. No es necesario remover las tarjetas electrónicas de control e interfaz, así como fuentes de alimentación y sus conexiones de fibra óptica. Si ocurriera aparición de alguna alarma o falla, favor de consultar el manual de programación para leer el significado del evento ocurrido. De ser necesario, llamar a asistencia técnica de WEG México para recibir asesoría y soporte técnico.
En esta imagen ilustra el panel de control del SSW7000, que está integrado por la fuente de alimentación de baja tensión, una HMI o interfaz hombre-máquina, una interfaz de control de baja tensión. Esta interfaz es igual a la del CFW11 o el convertidor de frecuencia CFW11 de baja tensión. Y las interconexiones de señales internas y de campo. Como lo ven, es un equipo también con pocos componentes, muy confiable, de fácil mantenimiento, fácil instalación. Actualmente el SoftStarter SSW7000 se ha incorporado en todos los sectores, la mayoría de los sectores productivos de la industria. Los servicios de WEC México en su división de asistencia técnica en el área de drives y SoftStarters en media tensión ofrece los siguientes servicios de mantenimiento. Mantenimiento preventivo, esto puede ser mantenimiento para convertidores, ya sea el MBW01 o el MBW3000. Arrancadores suaves, SSW7000. Mantenimiento correctivo o asistencia técnica en campo para reparación y rehabilitación de los equipos, cuando esto es necesario y aplicable. Ofrecemos también el servicio de puesta en marcha o startup para equipos nuevos o maquinaria nueva. Y brindamos el soporte técnico vía telefónica para todos nuestros clientes o usuarios finales. Presencia de los sectores en los cuales WEC tiene presencia principalmente en equipos de media tensión, es en la minería, ingenios azucareros, cementera, la industria de gas y petróleo y CFE. Esto es Asistencia Técnica WEC México.